Hermanos, gracias al Señor por estos cantantes y en especial por mi esposa, ¿verdad? Mi bella esposa. Yo siempre le digo a ella que es la melodía del hogar. Si me pongo a cantar yo, hermanos, el niño se despierta. Entonces ella canta y duerme. Pero bueno, hermanos, qué bendición estar acá en la casa del Señor, y yo quiero el día de hoy aprovechar el tiempo y le pido que vaya a sus Biblias, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 3. Y en este mes de la iglesia, ya como último domingo del mes de la iglesia, quiero traer un mensaje, hermanos, para entender o comprender algunas cosas como iglesia, ¿ok? Y algo que nunca debemos dejar de hacer como iglesia. Lo que nunca debemos dejar de hacer como iglesia. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Cuando esté ya me da un fuerte amén. Y he titulado esta predicación, Avancemos. El título de esta predicación es Avancemos. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, 1 al 3. Me da un fuerte amén cuando esté allá, por favor. Y leemos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Voy a enfocarme, hermanos, en el versículo 1 que dice al final: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como iglesia, hermanos, podemos ver o hemos vivido muchos momentos buenos, malos, llenos de dolor, llenos de alegría. Hemos vivido momentos donde literalmente ha sido la mano de Dios que ha cuidado de su iglesia. Amén. En estos casi 19 años que estamos por cumplir, algunos, pueden decir: pastor, yo tengo en la iglesia 19 años. Gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios por aquellos que están desde el inicio. Otros llegaron después, otros tienen 10 años, otros tienen 8 años, otros tienen meses, otros tienen un año. Pero el principio que quiero llevar hoy a la iglesia, hermanos, es que necesitamos seguir avanzando. Cuando hablamos de avanzar, hermanos, lo que impide que una persona avance, una persona tenga una movilidad constante, lo han llamado una parálisis, ¿ok? Una parálisis es una pérdida completa o parcial de la función muscular. Alguien que sufre una parálisis, hermanos, se limita en sus movimientos. A veces como iglesia, a veces como congregación, hemos tenido parálisis en algunas partes del cuerpo espiritualmente hablando. Puede ser por pecados, desobediencia, a veces la economía, aunque no es el tema principal, ha hecho que ciertas actividades se paralicen. Por ejemplo, hermanos, ¿quién quiere que el autobús pueda volver a ser usado en la iglesia? Amén. Bueno, ha estado parado por temas económicos, de verdad los repuestos son muy costosos, pero ahí vamos, hermanos, en el nombre de Dios creemos que el autobús va a salir pronto, amén. Pero a veces hay creyentes, hermanos, que dejan de avanzar porque tienen parálisis en su cuerpo, ¿ok? Parálisis provocadas por pecados, parálisis provocadas por malas decisiones. Cristianos que están caminando con una pierna dormida porque no van a la ruta, cristianos que tienen una mano dormida o no pueden mover su mano porque no van a misiones. Pero también hay una parálisis que se ha llamado inmovilidad tónica. Esta parálisis es un estado temporal de inmovilidad motora en respuesta a una situación de miedo extremo. Esas personas que cuando se asustan se quedan en shock, ¿ok? No se mueven. No sé si usted conoce a alguien así, alguien que cuando lo van a robar, se asusta, X situación, tiende a quedarse
paralizado. Por ejemplo, el hermano Freddy tiene una parálisis, a veces da risa cuando él se asusta, él se echa a reír, hermanos. Una vez, no me recuerdo qué estaba pasando, el hermano Freddy estaba en una emergencia con la hermana Nacarí y yo vi al hermano Freddy riéndose, hermanos, pero no es que él se estaba burlando, esa es su manera de enfrentar esos momentos extremos. Pero yo no sé si usted en algún momento ha vivido un robo, a usted en algún momento ha sido parte de alguien que le robó. Hermanos, en ese momento lo que uno piensa es, escapa por tu vida. ¿Okay? Al momento que usted está en peligro. ¿Sabe? Cuando hay cristianos que dejan de avanzar, son cristianos que van a morir en el camino. Son cristianos que se van a quedar atrás, ahogados, hermanos, por diferentes cosas. Cristianos que no avanzan por la falta de recursos y pocas probabilidades de resolver. Cristianos que han dejado de avanzar porque sus vidas espirituales se quedaron estancadas, hermanos. Son cristianos que tienen 19 años en la iglesia, pero su vida espiritual tiene 1 año todavía. Son creyentes que han dejado de avanzar por situaciones extremas. Cristianos, hermanos, que no han vencido el lodo cenagoso porque se quedaron estancados en el lodo cenagoso, ¿ok? Y la Biblia dice o compara el lodo cenagoso con el pecado. Cristianos, hermanos, que dejaron de avanzar en medio del desierto en el cual se encontraban en ese tiempo de escasez y, hermanos, no vieron la mano de Dios y se quedaron allí estancados. Quedaron con una raíz de amargura hacia Dios porque no les proveyó, porque no les cuidó, porque no les sustentó. Tal vez cristianos que dejaron de avanzar porque no quisieron salir de esos ríos que le anegaban. Y vamos a comparar esos ríos con problemas, enfermedades, personas que en el cristianismo dejaron de avanzar porque muchas cosas lo detuvieron, lo ahogaron, hermanos. Mire, yo quiero el día de hoy animarles a que la iglesia del Señor debe avanzar en cualquier circunstancia, hermanos. Mire, la iglesia del Señor debe avanzar con un pie dormido. Hay momentos donde en la iglesia vamos a tener malas decisiones de miembros y vamos a batallar con pecados de miembros de la iglesia, pero la iglesia debe seguir, ¿qué? Avanzando. Va a haber momentos, hermanos, en la iglesia donde va a haber dolor por pérdida física de hermanos en Cristo y lo hemos vivido. Mire, van a haber momentos en la iglesia donde van a haber dificultades económicas. Van a haber momentos, tal vez no lo sabemos, el Señor nos va a llevar hasta el punto que vamos a congregarnos en la plaza El Cónsul. No lo sabemos, pero el principio está que una iglesia madura en el Señor avanza en todo momento, avanza en todas circunstancias, avanza sin importar lo que venga, hermanos. Porque dice en Hebreos 10:39, lo leo, no vaya allá, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Bueno, pastor, yo no retrocedo, pero estoy quieto. No, hermanos, la iglesia debe ¿qué? Avanzar. Hermanos, todo cristiano que está acá sentado debe ser un motor para que los ministerios de la iglesia avancen, para que la obra de Dios avance, para que el evangelismo avance, hermanos, para que la ruta crezca, para que todo lo que pasa en la iglesia, yo como cristiano, sea motor principal para que la obra de Dios avance. Amén. Un hombre llamado Aaron Ralston, era un escalador estadounidense, americano, que al realizar una de sus excursiones tuvo un trágico accidente en ese momento. En medio de esas laderas, piedras, quedó atrapado, hermanos, y su brazo quedó atascado con una roca. La única manera de este hombre poder avanzar era cortando su brazo. Hermanos, cortar su brazo con un cuchillo o una navaja sin filo. Este hombre hace muchos años, decidió cortar o quitar esa parte de su cuerpo, aunque le causó dolor, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque él entendió que si no avanzaba, ¿qué iba a pasar con él? Iba a morir en ese lugar. Yo quiero en esta mañana, hermanos, poder animarles
avanzar en diferentes circunstancias que tengamos como iglesia. Mire, la iglesia o el cuerpo de Cristo es una obra que depende de Él. Amén. Es una obra que depende del Señor. Pero muchas veces, hermanos, la obra de Dios se detiene por cristianos que han dejado de avanzar. Mire, cristianos que se encuentran en vidas estancadas, cristianos que se encuentran en vidas atrasadas, ¿ok? Un crecimiento prematuro, personas o creyentes, hermanos, que han dejado de ser personas que apunten a que la obra de Dios mejore. Cuando hablamos de avanzar, hermanos, quiero mencionar algunas circunstancias que como iglesia sepamos vencer para seguir avanzando. No sé si está conmigo. En estos años el Señor nos ha permitido vivir con nuestro pastor diferentes circunstancias y menciono, se me pasó en los anuncios, nuestro pastor está ahorita en Coro, hermanos, predicando en una iglesia en 2 aniversarios, por eso este fin de semana no está con nosotros, orando por él, amén, orando para que el Señor los use. El día de mañana estará retornando, el Señor los pueda traer con bien. Pero si el pastor estuviese acá, hermanos, yo estoy seguro que él pudiera contarnos diferentes circunstancias que ha vivido la iglesia. Pero algo que hemos podido notar y aprender nosotros de nuestro pastor es el deseo de avanzar en todo momento. Mire, es el deseo de avanzar a pesar de las circunstancias. Y la primera circunstancia en la cual usted y yo como cristianos debemos aprender a avanzar, hermanos, es en medio de la soledad. Y yo quiero hablar el día de hoy, hermanos, sobre cristianos que se detienen al ver a otros caer, al ver a otros retirarse de la grey del Señor. Mire, estamos en tiempos donde la obra de Dios, iglesias, se van a ver afectadas con el pecado. Iglesias, hermanos, tal vez van a tomar malas decisiones y van a cambiar sus principios. Pero como Iglesia Bautista La Espada, mi deseo debe ser avanzar. Amén. Y dice la palabra de Dios allí en el versículo 1 de Hebreos, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice allí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y comienza, hermanos, la última parte, y corramos ¿con qué? Con paciencia. Hermanos, quiero hablar el día de hoy de avanzar en medio de diferentes circunstancias. Número 1, vamos a hablar de avanzar en medio de la soledad, avanzar en medio del temor. Y quiero que vaya a su Biblia a Primera de Reyes 19:4. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, por favor. Una iglesia madura, hermanos, es una iglesia cuyos miembros viven bajo los principios de Dios, aunque estén solos. Amén. Es una iglesia cuyos miembros, hermanos, hacen lo correcto, aunque no haya nadie en alrededor. Es una iglesia, hermanos, que avanza, aun cuando alrededor no hay otros que quieran avanzar. Dice allí, Primera de Reyes 19:10, cuando estén allá me den un fuerte amén. Ok, acá vemos la historia de Elías, el gran profeta, en Primera de Reyes 19. Vemos un hombre, hermanos, usado por Dios, vemos un hombre que hizo milagros, pero en este proceso de su vida, algo lo detuvo. Mira lo que dice el versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y ¿qué más? Y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y versículo 10, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y mire lo que le dice a continuación el profeta: y solo que yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hermanos, el profeta tenía una función de parte de Dios. El profeta tenía una misión, pero el profeta lo agobió la soledad en el momento. ¿Sabe que es difícil, hermanos, estar solo? Yo no sé si a usted le gusta andar
en la calle, ¿verdad? Ir a Maiquetía, pero siempre he escuchado que alguien va para la Maiquetía y le dice a otro, acompáñame. Yo no sé si eso pasa aquí en la iglesia, porque es normal sentirse bien acompañados. Mire, usted habla, usted chismea, perdón, usted habla de cosas interesantes, usted comparte, pero no quiero hablar de ese tipo de soledad, hermanos, sino quiero hablar de un mundo en donde vamos a encontrar iglesias que van a abandonar los principios de la palabra de Dios. Hermanos, quiero hablar de esa soledad como iglesia que tal vez vamos a vivir en un día donde otros van a abandonar lo que por mucho tiempo hemos creído. Hermanos, vamos a encontrar personas dentro de la iglesia que nos van a dejar solo con nuestras convicciones y principios. El profeta acá le dice al Señor, yo estoy así, el versículo 10 dice, porque he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Él le dice, Señor, yo estoy solo porque yo te he amado por encima de las cosas. Mire, una iglesia, hermanos, madura, una iglesia que ama al Señor, no importa lo que venga, no importa lo solo que sea, va a seguir avanzando, haciendo la obra de Dios. Gloria a Dios, hermanos, que tenemos iglesias hermanas. Amén. Mire, está la iglesia en Catialamar, Roca Firme, está la iglesia de Vistalegre, la iglesia madre de nuestra iglesia. Mire, está la iglesia en Carayaca. Hay muchas iglesias con las cuales tenemos compañerismo. Pero nuestro servicio a Dios no puede ser impulsado por un compañerismo, sino por amor al Señor. Mire, nuestro servicio debe ser apoyado por nuestro amor a Dios. Y aunque, hermanos, dice el versículo 10, el profeta le dice, y solo yo he quedado. No importa, hermanos, lo solo que podamos estar. Una iglesia madura sigue avanzando. Y llevémosla a nuestra vida personal. En la iglesia, hermanos, usted va a tener amigos. Y en ese proceso, algunos se van a ir de buena manera, van a ir a hacer la obra de Dios, amén. Y un día veremos a misioneros de nuestra iglesia, jóvenes que han crecido con usted. Algunos se irán de mala manera, en desobediencia a la palabra de Dios. Otros el Señor los llevará. Hermanos, irán a su presencia, se adelantarán. Pero no se trata de ellos. Se trata de cada cristiano que tenga en su mente avanzar en medio de la soledad, de compañías espirituales, donde dice, yo amo a Dios y mi deseo es vivir para Dios. Un cristiano maduro, hermanos, es aquel que vive bajo principios y convicciones cuando no hay otro cristiano a su lado. Qué difícil es encontrar cristianos con esa cualidad. ¿Sabe qué pasa en las iglesias hoy en día? Que el cristianismo se ha acostumbrado a vivir por coacción en compañerismo. Es más fácil ser cristiano en compañerismo, pastor. Es más fácil ser espiritual en compañerismo. ¿Sabe? Tal vez llegarán días donde muchos abandonarán los principios de la palabra de Dios. Dice la Biblia que estamos en tiempos peligrosos, tiempos donde las personas niegan la fe en Dios. Pero una iglesia, hermanos, que tiene el anhelo de avanzar, va a avanzar aunque esté solo en el desierto y su mayor deseo es alcanzar el mundo con el Evangelio. ¿Sabe, hermanos? En medio de sus convicciones, examine cómo mantiene usted sus principios cuando está fuera del calor de la iglesia. Acá en la iglesia, de verdad, es a veces sencillo, hermanos, practicar los principios bíblicos. No tener malas actitudes, no tener malas reacciones, no tener discordia con hermanos, no ser peleoneros, hermanos. Aunque a veces, bueno, en la iglesia también se sale eso un poquito. Pero ¿qué pasa con sus principios cuando no está el calor de la iglesia? ¿Qué pasa, hermanos, con su evangelio cuando no está el calor de la ruta? ¿Será que usted es un creyente que constantemente lleva la obra de Dios a avanzar porque ha entendido que en medio de la soledad el cristianismo debe levantar su luz? Elías, hermanos, un gran profeta de Dios. Y si Elías se quedó allí encerrado en esa cueva porque estaba solo, cuando no había WhatsApp, cuando no había redes sociales, ahora imagínense usted, hermanos, si usted cae en el problema de la soledad. Nadie me escribe, pastor. El capitán de la ruta ni me llama. No, hermanos, si usted avanza en medio de la soledad que pueda estar viviendo, hermano, porque su propósito es avanzar como iglesia. ¿Sabe que es difícil que unos jalen a un lado
y otros jalen para el otro, hermanos. Como iglesia, todos debemos apuntar a algo, y es que nuestra iglesia alcance a más personas con el Evangelio. Yo no sé, hermanos, si en un futuro las iglesias a nuestro alrededor negarán de Dios. Oramos para que eso no pase y nosotros cuidar también nuestra doctrina. Pero si en algún momento, hermanos, el que está a su lado lo abandona, siga adelante, hermanos. Siga avanzando. Avanza en medio de las dificultades. Número 2, hermanos. Vaya por favor a Hechos 20:22. Número 1, hermanos, como iglesia avancemos en medio de la soledad. Número 2, Hechos capítulo 20, por favor, versículos 22 y 24. Donde está ya me da un fuerte amén. Hechos 20, versículo 22 y versículo 24, dice así la palabra del Señor. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, ¿qué dice ahí? Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Versículo 24 dice, pero de ninguna cosa, ¿qué dice, hermanos? Hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿En qué momento debemos avanzar, hermanos? Debemos avanzar aún con temor. Como iglesia, hermanos, vamos a enfrentar momentos donde el temor podrá llenar nuestros corazones. Yo no sé ustedes, pero a veces, hermanos, nuestro corazón se llena de temor, saber, ¿será que el Señor nos va a proveer de un local? Yo no sé usted, hermanos, como ser humano, no sé si ha pasado por su mente y dice, oye, pastor, ¿cómo están las circunstancias? ¿Cómo está la situación? Tanto dinero, pastor. Pero una iglesia madura, hermanos, avanza aún con temor. Como creyentes llegará un momento donde lo que vemos delante son tribulación y aflicción. Porque dice el apóstol allí en el versículo 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén y mire lo que dice, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y lo único, hermanos, lo único que le da testimonio es el versículo 24 que dice, perdón, el 23 que dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hermanos, una iglesia debe aprender a continuar en medio de cualquier tribulación. Mire, el apóstol Pablo no tenía específicamente lo que le iba a suceder, pero él sabía que iba a pasar por prisiones. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor no nos revela los problemas que van a venir. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor no nos pasa en el videobeat la tribulación que nos viene como iglesia. Lo que sí nos revela, hermanos, es que usted y yo debemos avanzar, como dice en el versículo 24, de ninguna cosa hago caso, hermanos. ¿Cómo avanzo en medio del temor, pastor? Bueno, el apóstol tenía presente algunos temores. El apóstol decía en el versículo 25, yo sé que en ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Tal vez el apóstol, hermano, tenía miedo a la muerte. Tal vez, hermanos, el apóstol tenía miedo a que en ese avance del evangelio iba a morir. Pero el apóstol Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso, hermanos. Una iglesia que avanza en medio del temor es aquella que cada día dice, Señor, úsanos. Señor, quita los tropiezos. Señor, yo voy a avanzar aunque el mundo se levante. Yo voy a avanzar, Señor, aunque la iglesia esté cansada. Yo voy a avanzar, Señor, aunque los problemas vengan. Yo voy a hacer que mi iglesia avance. ¿Sabe por qué la iglesia, hermanos, a veces se detiene? Porque de todo hacemos caso. De todo, hermanos. Mire, pasaron en la noticia que venía una tormenta y no hay servicio. Pasaron en la noticia que el dólar subió, hermanos. Gloria a Dios que el evangelio es gratis, hermanos. Porque si no, no lo predicáramos. ¿Usted se imagina que el evangelio tuviese una inflación y para usted tocar puertas cada sábado tuviese que pagar algo? Hermanos, fuese difícil que predicáramos. Pero el cristiano, hermanos, impide que la iglesia avance cuando de todo hace caso.
cuando hace caso de los problemas, cuando hace caso de las dificultades, cuando hace caso, hermano, de los momentos difíciles. Y el apóstol Pablo tenía temores. Mira lo que dice el versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Mire lo que el apóstol temía. Porque yo sé que después de mi partida, ¿qué dice, hermano? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Mire, el apóstol Pablo pudo haberse quedado allí y decir, no, yo no voy a predicar más porque van a venir lobos rapaces. Él avanzó, hermanos, en medio de su temor. ¿Cuáles son esos lobos rapaces, hermanos? Cuando vamos al animal específicamente, estos animales suelen cazar en grupos de 3 o parejas. Mire, son animales que cazan bajo el amparo de la oscuridad y durante el día permanecen ocultos. Son animales, hermanos, que matan más ovejas de las que pueden comer. Cuando llevamos eso a la aplicación de hombres perversos, hermanos, son personas que van a querer matar lo espiritual dentro de la iglesia. Son personas, hermanos, que van a querer matar lo santo dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, van a entrar, pero yo tengo que seguir avanzando. Hermanos, cuando hay temor en la iglesia, hay que orar, pero hay que seguir avanzando. Mira, hay momentos en la iglesia donde usted y yo sabemos que hay personas que están haciendo lo incorrecto. Usted y yo atacamos el pecado, pero seguimos avanzando, hermanos. Gloria a Dios, porque cada domingo alguien nuevo llega a la iglesia. Eso demuestra que la iglesia sigue, ¿qué? Avanzando, hermanos. No nos frenemos por temor a la situación. No nos frenemos, hermanos, por temor a la economía. De ninguna cosa hago caso. Y la iglesia de Cristo debe seguir avanzando, hermanos. El apóstol dijo, cuando me vaya, van a venir lobos rapaces. Pero no solamente dice eso, mira lo que dice el versículo 30. Y de vosotros, ¿qué, hermanos? Mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Sabe? El apóstol Pablo tenía temor de personas dentro de la iglesia que vivían en pecados ocultos. Hermanos, dentro de la iglesia que rechazaban la verdad del evangelio. Personas, hermanos, dentro de la iglesia que manifestaban con sus vidas su total desacuerdo contra la palabra de Dios. El apóstol tenía eso, hermanos, pero el apóstol tenía algo que él reconocía, y era que había personas que necesitaban del evangelio. Hermanos, como iglesia van a haber momentos donde el pecado va a hacer estrago entre nosotros. Mire, va a haber momentos, hermanos, donde creyentes, y no voy a decir que están hasta sentados, pastor, ¿quién? No. Hermanos, en el pasar de los años tal vez van a haber creyentes que se van a volver contra los principios bíblicos y van a causar daño dentro de la iglesia. Pero pastor, ¿qué hago? ¿Será que lo sigo? ¿Será que le hago caso? No, hermano, usted siga avanzando en pro de que la iglesia crezca, hermanos. En pro de que la iglesia avance. No se detenga por eso. Usted ataque el asunto y siga avanzando. Porque dice el apóstol Pablo en Romanos 16, 17, vaya allá. Romanos capítulo 16, versículo 17. Cuando está ya me da un fuerte amén, por favor. Dice la palabra de Dios, Romanos 16, 17, dice así. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de ¿qué? De la doctrina, hermano. Eso quiere decir que en algún momento, y le damos para que no pase, van a venir personas que van a atacar la doctrina del Señor. Y pastor, ¿qué hago? Bueno, hay que atacar ese asunto, pero la iglesia debe seguir avanzando. Y dice el apóstol, y que os, dice allí, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello, versículo 18. Porque tales personas no sirven ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Sabe? El apóstol Pablo, hermanos,
Tenía temores por la iglesia de Dios. Mire, temores, no lo dice, pero tal vez había temores económicos. Tal vez el apóstol Pablo, antes de salir de misión, él decía, ¿y con qué voy a pagar el viaje? ¿Y con qué voy a hacer esto? Hermanos, lo que podemos notar en el apóstol Pablo es que aún con temor, hermanos, siguió avanzando en la obra de Dios. Yo no sé qué temores le agobian. Pastor, mi temor es que no sé predicar, me da pena, me da miedo. Hermanos, avance. Pastor, mi temor es equivocarme. Bueno, dice la Biblia, 7 veces cae el justo, ¿y qué más? Y se vuelve a levantar. Pastor, mi temor es que el Señor me llame. Deje que Dios lo use, mi querido hermano. Pastor, mi temor es comprometerme y quedar mal. Bueno, arrepiéntase y diga, voy a volver a permitir que Dios me use. Pero, hermanos, la iglesia debe avanzar en medio de los temores que tenga. Hechos 4:20, no vaya allá. Dijeron Pedro y Juan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mira, hermanos, una iglesia madura es aquella que no deja de decir lo que ha oído, y lo que usted y yo hemos oído es el evangelio, hermanos. Van a haber momentos donde el temor, donde la soledad, hermanos, van a agobiar a la iglesia. Pero vamos a renovar fuerzas cuando usted y yo nos enfoquemos en seguir avanzando. Número 3, hermanos, vaya por favor a Hebreos 12:1. ¿Están conmigo, hermanos? Avancemos en medio de la soledad, avancemos en medio del temor. Número 3, hermanos, Hebreos 12:1. Donde está ya me da un fuerte amén. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, vamos a leer la segunda parte, luego de grandes nubes de testigos, dice así, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, debemos avanzar con paciencia. Yo creo que Dios puede darnos una iglesia de miles. ¿Amén? ¿Quién cree eso? Gracias por eso. Amén. Otra vez. ¿Quién cree que el Señor puede darnos una iglesia de miles? Hermanos, pero avancemos con paciencia. Es tremendo porque el escritor le dice allí, primero debes despojarte de todo peso y del pecado que nos asedia. Esa palabra asedia quiere decir presionar insistentemente. Mire, para que una iglesia, hermanos, avance pacientemente, debe dejar a un lado los pecados que constantemente nos agobian. Hermanos, la iglesia o la vida cristiana no es una carrera de 100 metros, es un maratón, hermanos, de por vida. Usted debe aprender a correr con paciencia con los que están a su lado. No se canse de su hermano, ore por ellos. No se canse, hermanos, de los ministerios, ore por ellos. No se canse, mi querido hermano, de lo que Dios puede hacer ahorita, muchos años más adelante. Corramos con paciencia para que Dios haga algo, hermanos. Yo, como usted, quisiera que el Señor, hermanos, hoy nos diera el local. Amén. Señor, danos el local hoy. Pero si no somos pacientes, vamos a pensar que Dios se olvidó de nuestra iglesia. Hermanos, Dios está en control de todo. Dios nos está dando la oportunidad de ser parte de lo que Él va a hacer con nosotros. Mire, cuando hablamos de correr con paciencia o avanzar con paciencia, es traer a esos nuevos creyentes, hermanos, de la mano con paciencia. Es ayudarlos, es enseñarlos, hermanos. No podemos querer que todos sean santos como nosotros. No, es que yo quiero que Él sea como yo. No, hermanos, no anhele eso, porque lo va a echar a perder. Anhele que sea como el Señor. Amén. Pero el problema dentro de las iglesias, hermanos, que se detienen, es porque pierden la paciencia en ver lo que Dios puede hacer. Dios, hermanos, va a obrar grandemente con nosotros. Yo tengo fe de eso. Pero el problema está en cristianos impacientes que han perdido la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Eso es paciencia, hermano. Mire, es padecer lo que el Señor nos mande sin alterarnos. Es padecer, hermanos, lo que el Señor nos mande sin perder la capacidad de soportarlo. ¿Cuántos cristianos, hermanos, han impedido que su iglesia avance porque han perdido la paciencia con nuevos creyentes? ¿Cómo yo pierdo la paciencia o cómo impido que la iglesia avance cuando usted maltrata a una persona que está nueva en Cristo y no viene más? Usted no fue paciente con la obra de Dios. Mire, cuando usted agarra un hermano de años en Cristo
y usted lo maltrata, aunque no lo justifico, usted lo maltrata con sus palabras, con sus actos, por no ser paciente, por temas o problemas que hay entre hermanos en Cristo. Mira, una iglesia debe avanzar con paciencia. Y por último, hermanos, y lo más importante, Hebreos 12:2, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Una iglesia o la iglesia debe avanzar, escuche bien, hermanos, puestos los ojos en Jesús. Podemos anhelar tener 100 años más. Amén. ¿Quién quiere que el Señor le regale a la iglesia la espada de 100 años más? Eso va a ser alterado si las próximas generaciones quitan sus ojos de Jesús. Hermanos, porque la iglesia es del Señor. Y dice el versículo 2, dice, puestos los ojos en quién, hermano, en Jesús. Dice allí, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una persona que está perdida, hermanos, se ha enseñado que siempre busque el norte. Le voy a decir un secreto: un cristiano que quiere avanzar es un cristiano que tiene sus ojos puestos en Jesús. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando ponemos nuestros ojos en hermanos, van a fallarnos. Cuando ponemos nuestros ojos en líderes, pueden fracasar. Cuando ponemos nuestros ojos en personas que nos trajeron a los pies de Cristo, pueden abandonar. Pero el único, hermanos, el único que va a estar siempre dispuestos a ayudarnos a avanzar, que debe ser el ánimo de la iglesia, hermanos, que debe ser la fuente del deseo de alcanzar el mundo, se llama Cristo Jesús. Le hago una pregunta, hermano: ¿está usted avanzando con los ojos en Jesús? Mire, ¿es usted un cristiano que va a la ruta con los ojos puestos en Jesús? ¿Es usted un hermano que viene a la iglesia con los ojos puestos en Jesús? Mire, hermanos, un cristiano que desea avanzar debe tener sus ojos siempre puestos en Jesús. Y es importante mirar al caído para considerar. Amén. Usted mira al cristiano que se cayó, que pecó, que hizo lo incorrecto, no para justificar, sino para considerar. Yo me considero, digo, yo puedo estar allí, debo cuidarme. Dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bueno, está el que cayó, yo lo miro para considerar. Vamos a poner un ejemplo para el hermano Santiago. Pasa por acá, Santiago, por favor. El Señor lo guarde, amén, el Señor lo cuide. Santiago, hermanos, es ese cristiano caído, ese cristiano que desobedeció la palabra de Dios. Miren, hay cristianos que miran al caído para justificar su pecado y no avanzan. Hay cristianos que miran al caído para señalar y tampoco avanzan. Hay cristianos que miran al caído para acusar, pero tampoco avanzan. Pero hay cristianos, hermanos, que miran al caído para ayudar y avanzar, para considerar y para avanzar, hermanos. Una iglesia que tiene sus ojos puestos en Jesús va a ver al caído y va a hacer lo posible por levantarlo, pero no se va a quedar con el caído. No, pastor, lo que pasa es que él se fue al licor y como yo lo amo en el Señor, me tomé una cervecita con él. No, hermano, eso no pasa en Cristo, porque sus ojos están puestos en Jesús para seguir adelante, aun cuando el caído está a su lado. Un creyente, hermanos, que tiene sus ojos puestos en Jesús, mira al que está a su lado para mantener. Hermano Eros, pasa por acá, por favor. Durante, creo que 10 años, 12 años, he conocido al hermano Eros, nos preparamos juntos en el seminario, y está, número 1 está el caído, ¿ok? Ponte de aquel lado, o quédate tú aquí, ponte de para allá, Santiago. Está el caído, hermanos, usted mira ¿para qué? Para considerar, pero sigue avanzando, la iglesia sigue adelante, la iglesia sigue predicando. Número 2, hermanos, está el que está a mi lado, el que siempre es fiel, hermano, como dicen por ahí, lo he escuchado de personas, ¿verdad?, que es más fiel que una garrapata de perro, perdona la expresión, ¿ok? Eros, en buen sentido, es un hermano que ha sido fiel durante todo su transcurso en la historia, pero a veces el cristiano que quita su mirada del Señor, mira al que está a su lado para decir, y tú no cambies, y tú eres el mismo, hermano, mientras que sus ojos puestos en Jesús le va a decir, gloria a Dios que sigue en la iglesia, gloria a Dios que se ha mantenido, gloria a Dios que está alcanzando personas para Cristo, porque el que tiene sus ojos puestos en Jesús, hermano, mira al que está a su lado para mantenerse mutuamente.
Mire, para llevar cargas, para llevar oraciones, para servir juntos, para no quedarse estancados, hermanos. Yo te veo y avanzo con el que está a mi lado. Por eso es que cada domingo, si usted ve a un hermano de años entrar por allí, dele gracias a Dios que somos los mismos, porque se ha mantenido. Pero aquel que quita sus ojos de Jesús, mira el que se ha mantenido y comienza a ver las fallas. Es que ese hermano tiene problemas de carácter. Es que ese hermano no lo paso. Pero olvidamos que por la pura misericordia de Dios se ha mantenido, hermano. Entonces, el que tiene sus ojos puestos en Jesús, mira al caído para considerar, pero avanza. Mira al que está a su lado para mantenerse. Hermano Diego, ¿puedes pasar por acá, por favor? Número 3, hermanos, el que tiene sus ojos puestos en Jesús, mira al que va adelante para animarse. ¿Animarse a qué? Oye, mira, ese hermano ha crecido, llegó a la iglesia hace poquito y es capitán de ruta. Yo quiero ser un capitán de ruta. No para decir, y eso que no conocen su vida. No, hermanos, gloria a Dios que Él va delante de nosotros. Gloria a Dios por los hermanos que presiden en la iglesia. Gloria a Dios, hermanos, por siervos y hermanos en Cristo que están al frente de ministerios. Y yo, con mis ojos puestos en Jesús, le doy gracias a Dios porque hay alguien que está delante. Y yo lo veo, hermanos, escuche bien, para animarme. Que yo puedo. Mira, a pesar de mis fallas, a pesar de mis luchas, oye, es tremendo ver a ese hermano sirviendo al Señor. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces nos contenta ver a hermanos sirviendo al Señor. Y uno se sorprende. Y el hermano Freddy, mira dónde está. Mire, con cara de malandro, todo lo que Dios ha hecho, hermano. El hermano Jonathan, mira, el hermano Jonathan, varias veces viajé con él. Él no ha llegado al cielo, hermano, porque el Señor le quitó el carro. De verdad, hermano. Y ahí está sirviendo al Señor. Pregúntele si en algún momento, hace años, él se veía como un capitán de ruta. ¿Sabe para qué, hermanos? Para ver al que va adelante y yo animarme. Mira, decir, yo puedo seguir adelante. Hermano, siéntese con alguien de confianza en Cristo y le va a decir, a pesar de mis fallas y de mis errores, por la pura gracia de Dios, estoy aquí todavía. Pero, hermanos, lo más importante no es que usted vea al caído para considerarse, no es que usted vea al que va a su lado para mantenerse, no es que usted vea al que va adelante para animarse o para querer llegar allá. Es que usted, mi querido hermano, vea a Jesús para avanzar. ¿Por qué nos detenemos como cristianos? Hágase esa pregunta. ¿Por qué me detengo como cristiano? ¿Por qué? Tuve un problema con mi hermano en Cristo, la economía, la situación. Pero cuando nos damos cuenta del real problema es que su mirada no está en Jesús. Su mirada, hermanos, ha sido inundada por el lodo cenagoso. Su mirada, hermanos, ha sido inundada por los ríos que agobian su vida. Y el cristiano y la iglesia del Señor, hermanos, debe recordar que para avanzar necesita, hermanos, es una necesidad mantener sus ojos puestos en Jesús. Dice la Biblia, y termino con este versículo, vaya a 1 Corintios 9:26. 1 Corintios capítulo 9, versículo 26, hermanos. Como iglesia, avancemos en medio de la soledad, en medio del temor, con paciencia y con nuestros ojos puestos en Jesús. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 26 y 27, cuando está llamado un fuerte amén. Dice así la palabra de Dios. Así que, yo de esta manera, ¿qué dice, hermanos? Corro, no como a quién, a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Usted, hermanos, va a dejar de avanzar cuando usted mira al caído para justificarse, mira al que está a su lado para despreciar y mira al que va adelante para juzgar. Usted, mi hermano, va a dejar o va a impedir que su iglesia avance cuando usted olvida este principio que dice, yo de esta manera corro. Examinemos, hermanos,
nuestro correr individual. Pueden sentarse, por favor. Yo quiero recordarles que aunque somos muchos, en Cristo somos ¿cuántos? Somos uno. Cuando algún creyente ha perdido su norte, hermanos, ya no corre de la misma manera que antes. Ya todo le cansa, todo le carga, y no nos damos cuenta, hermanos, que estamos deteniendo la obra de Dios. Oremos, hermanos, para que el Señor nos regale muchos años más como iglesia. Amén. Y el próximo domingo vamos a celebrar nuestro aniversario, pero le hago una pregunta. ¿Va a ser usted uno de los que avance puestos los ojos en Jesús? ¿O uno de los que se detenga para desanimar a otros, para hacer que otros se cansen? Y tal vez hay alguien acá que me diga, pastor, yo no conozco a Jesús. No puedes avanzar si no vas de la mano de Dios. Vamos a orar, por favor, todos con sus ojos cerrados.